todos un tremendo aplauso para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Darles a todos la bienvenida también. Hoy es domingo 17 de enero, si mi memoria no me falla, de este año en curso 2021. Amén. Y hoy vamos a compartir la palabra del Señor bajo el tema la gran comisión o la gran omisión. Amén. La gran comisión o la gran omisión, ese va a ser el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Y básicamente, amados hermanos, esa palabra omisión es de lo que están acusando al señor Donald Trump en estos momentos. Significa, en inglés significa dereliction of duty, es decir, el no cumplir con sus obligaciones, el haber dejado de un lado el hacer las cosas. Entonces, omisión es no haber hecho, ya sea con conocimiento o sin conocimiento. El Señor ha dado un gran mandamiento, esto es conocido como el gran mandamiento o la gran comisión, que es la razón por la cual la iglesia existe. Amén. Quiero pedirles permiso para que hablemos a calzón quitado, como dirían en mi pueblo. Amén. A calzón quitado, es decir, que hablemos con todas las cartas sobre la mesa. Quiero pedirles que nadie se vaya a ofender con nada de lo que va a escuchar. Esto no es personal, amén, esto no es personal, aunque en el fondo sí es personal, porque al final, ya sea la salvación o la condena, es personal, amén. No es por familia, no es por grupos, es personal. Entonces, aunque esto no es personal, la salvación o la condenación sí son personales, amén. Y necesitamos nosotros verdaderamente prestar atención, y más que todo en un mundo en donde se nos ha acostumbrado a darnos medias verdades y medias mentiras, en un mundo en donde la verdad es matizada, en donde a la verdad se le pinta de colores para que no ofenda mucho, amén, en donde la verdad es barnizada con fondos y con colores de mentira, para que no le duela a las personas. Es importante que nosotros recuperemos eso en el Evangelio. El Señor Jesús le dijo claramente a Pilatos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él le dijo: yo soy la verdad, le dijo a Pilato. Pilato tuvo temor cuando escuchó a eso. Y la verdad, a ser honestos, la verdad es ofensiva. Amén. Y la verdad es ofensiva porque la verdad es violenta. Amén. Ahora, la verdad no es de pertenencia humana, así como dice la Escritura, amén. La profecía no es de interpretación privada. La verdad, que es Dios, que es la palabra de Dios, que es Jesús, tampoco es de interpretación ni de propiedad privada. La verdad no me pertenece a mí, amén. Pero como predicador soy llamado a sujetarme a la verdad. Es decir, no soy llamado a este lugar para matizar la verdad o para hacer la verdad ve como el café, ¿verdad? Si usted le presta atención al café, en realidad el café es amargo, pero nosotros nos gusta matizar el café porque no nos gusta lo amargo del café. Nos gusta el café, pero le ponemos colores, ¿verdad? Le ponemos matices. Le echamos una cucharadita de azúcar, 2, 3, 4, le ponemos un traguito así de leche, o 2, o 3, o 4, le ponemos vainilla, le ponemos un montón de cosas para matizarlo, y cuando nos preguntan qué estás tomando, decimos café, pero la verdad, y eso ya no es café, eso es otra cosa. Pero nos gusta a nosotros matizar las cosas, y lo mismo a veces nos gusta hacer con la verdad, amén. Entonces, el tema de hoy es la gran comisión o la gran omisión. La gran comisión fue dada por Cristo Jesús el Señor directamente a su iglesia. Amén. Es decir, a nosotros. Amén. Diga así, nosotros. Amén. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas, amigos, amigas, que están conectándose y que van a conectarse con nosotros también a través de la transmisión
en las redes sociales. Que la paz del Señor sea con todos, cualquiera que sea el lugar del planeta en donde se encuentren, y que esta palabra de Dios que vamos a compartir el día de hoy no regrese vacía. Amén. Para quienes no nos conocen, mi nombre es William Osmar Chamagua y quiero llamar la atención de ustedes al Evangelio según San Mateo, al capítulo 28. Este es conocido como la Gran Comisión, amén, o también el Gran Mandamiento. Y vamos también a ir a la primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro, amén. Vamos a viajar al capítulo 1 de primera de Pedro, inmediatamente después que hayamos compartido Mateo capítulo 28, amén. Si ustedes prestan atención, amados hermanos y amadas hermanas, los discípulos del Señor, antes de ser llamados por el Señor, vivían vidas comunes, corrientes y silvestres. Es decir, eran tan naturales que el trabajo de la mayoría de ellos eran pescadores, amén. Usaban redes, tenían sus barquitas y tenían la rutina de pescadores, gente humilde que no fue a la escuela, gente humilde que no fue a la universidad. Dice la palabra del Señor que el mundo... Amén. Y sin embargo, esta gente que no sacudía el palo de nadie, sin embargo, llamó la atención del Señor. Cuando el Señor Jesucristo aparece en la escena pública, una de las primeras cosas que sucede es que Él comienza a sacudir el palo. Y cuando comienza a sacudir el palo, comienza a sacudir en realidad a aquellos que tenían el poder. Es decir, esa es una forma figurada de decir que quienes se estremecieron frente a la presencia física de Jesucristo el Señor fueron aquellos que ostentaban el poder. Y los que ostentaban el poder político y los que ostentaban el poder económico, que en el caso de la nación de Israel eran los mismos. El concilio de Sanedrín era el Congreso de Israel de hace 2000 años atrás, y desde ese lugar se manejaban los asuntos políticos y se manejaban los asuntos religiosos. Y cuando el Señor aparece, comienza de inmediato a sacudir ese palo. A sacudir ese palo. Amén. Lo que significa que comienza a retar el status quo. El status quo significa la forma que siempre se han hecho las cosas. Amén. Hay una manera como siempre se han hecho las cosas. Amén. En mi casa yo mando, dice el marido, porque siempre he mandado y siempre voy a continuar mandando. ¿Verdad? Aquí en la presidencia de esta república las cosas se hacen de una forma corrupta porque siempre se han hecho de una forma corrupta y siempre se van a seguir haciendo de una forma corrupta. Amén. Aquí yo soy el que decide cómo la gente vota, cómo la gente no vota. Aquí en la iglesia este es el evangelio que se va a predicar, porque este es el evangelio que siempre se ha predicado. Y generalmente los mensajes, ya sean religiosos, ya sean políticos, ya sean militares, ya sea cualquiera que sea el mensaje, generalmente está diseñado para mantener oprimido el pensamiento de las masas. Desde niño siempre escuché allá en El Salvador un dicho que decía, ¿para dónde vas, Vicente? Amén. Y la respuesta es, ¿para dónde va toda la gente? Vicente no sabe para dónde va. Lo único que él sabe es que tiene que seguir a toda la gente. Amén. Y quiero dejar sentado algo que todos ya sabemos. Las masas siempre se equivocan. Amén. Porque las masas no son pensantes. Cuando estoy hablando de las masas, estoy hablando de las multitudes, no son pensantes. Y generalmente son llamados por aquellos que manipulan, que se dedican a manipular a las masas. Y encontramos manipuladores en todas las áreas. Aquí en los Estados Unidos está por salir del poder el más grande manipulador que este país ha tenido de presidente. Estoy hablando del señor Trump. Amén. Generalmente aquellos que llegan a alcanzar el poder político lo hacen manipulando en las masas.
Todos los países hay manipuladores, amén. Pero no solamente en las áreas políticas, sino que también en las áreas religiosas. Hay mucho charlatán predicando un evangelio que absolutamente nada tiene que ver con el evangelio de Jesús. Amén. Pero ¿por qué tienen, entre comillas, mucho éxito? Porque son evangelios diseñados para manipular a las masas. Otra manera de llamar a las masas es tontos útiles. Y dentro de esas masas o de esos grupos llamados tontos útiles, por eso les decía, por favor, nadie se vaya a ofender, esto no es personal, amén. Dentro de esos grupos o esas masas llamadas tontos útiles, amén, se encuentra escogido no pensar. Aquellos que se sacaron el pensamiento y lo amarraron al pensamiento de otro. A la mayoría de gente no le gusta pensar. A la mayoría de la gente no le gusta cocinar. Si a la mayoría de gente le gustara cocinar, no habría tantos restaurantes. De hecho, no existirían los restaurantes porque no sería un negocio. Pero son un negocio porque a la mayoría no nos gusta cocinar. Y me incluyo en ese grupo. Amén. Pero el problema no es que no nos guste cocinar. El problema es que a la mayoría no nos gusta pensar. Y estamos acostumbrados a que otro piense por nosotros. Y una de las cosas que aparece en la palabra a transformar no la vida, pero el pensamiento de ellos que tenían vidas comunes, corrientes y silvestres. Porque, como bien lo dijo el Señor, todo es posible para el que cree. Aquí no tiene nada que ver con que usted haya o no haya ido a la escuela, con que sea o no sea graduado de la universidad. La palabra del Señor dice que los discípulos del Señor eran considerados gente del vulgo. Y estos que no son gente del vulgo, que no están llenos de mostos, es decir, que no están borrachos estos, porque los oían hablar en sus propias lenguas, en sus propios idiomas, las maravillas de Dios. Entonces, uno de los problemas centrales es que a la mayoría de nosotros no nos gusta pensar. Y como no nos gusta pensar, le damos las llaves de nuestro pensamiento a manipuladores que nos arrastran por donde ellos quieren llevarnos. Y al final terminan viéndonos a todos nosotros simple y sencillamente como vacas lecheras. Es decir, para lo único que sirve es para que me prestes tu ubre para ordeñarte y sacarte la leche, porque tú no tienes permiso de pensar. Amén. Y cuando la gente pierde la llave de su propio pensamiento y se la entrega a un manipulador, ya perdió. Y termina al final creyendo las más grandes mentiras. Las más grandes mentiras que lo llevan por el camino de la muerte. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero el final es camino de muerte. Y hablar de nuestros pensamientos es hablar de nuestra salvación. Usted no debe de perder su pensamiento, y una de las cosas que el Señor busca es que nosotros como parte de su iglesia tengamos pensamiento propio. Porque solamente un hombre, solamente una mujer con pensamiento propio va a tener la capacidad de encontrar el camino para alcanzar el reino de Dios. El reino de Dios no es para los débiles. El reino de Dios es para los fuertes. El reino de Dios no es para los cobardes. El reino de Dios es para los valientes. La Escritura dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero los violentos tienen conocimiento. Amén. Entonces, cuando el Señor aparece, una de las primeras cosas que pasa es que el sistema de poder político y religioso se estremece.
Por eso es que cuestionaban al Señor. Y por lo buscaban en público y frente al pueblo lo cuestionaban. Y le decían, bueno, ¿y a vos quién te dio autoridad de decir estas cosas? Muéstrame tu título de filósofo graduado de la Universidad Nacional. Muéstrame tu título universitario. ¿De cuál universidad? Le preguntaban al Señor Jesús, ¿verdad? Porque cuestionaban, ¿por qué? Porque se sentían ellos mismos cuestionados. Porque el pensamiento del Señor no estaba amarrado a la manipulación de ellos. Amén. Por eso es que el Señor les decía hipócritas. Por eso es que les decía Juan el Bautista tumbas blanqueadas. Por eso es que les llamaban generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Porque eran unos manipuladores de primera clase. Amén. Entonces, por la que odiaron a Jesús, es porque Jesús propugnaba, es decir, buscaba el libre pensamiento de cada ser humano. Deseaba que cada persona humana tuviera conocimiento propio para que el pueblo pudiese romper con el status quo. En nuestros países, ¿cómo ven a los presidentes, por ejemplo? Los ven como semidioses la gente. Amén. Ahí va la caravana del presidente, el campesino se quita su sombrerito y va al presidente. Amén. ¿Cómo es posible que le pueda dar mismo? Y generalmente los presidentes son los más corruptos de los países. Generalmente los políticos son los más grandes ladrones. Son los más grandes mentirosos. Son los más grandes engañadores. Y son los que más respeto reciben de la gente. ¿Y por qué reciben un ladrón respeto? ¿Usted cree que la palabra de Dios nos manda a respetar a los ladrones? ¿Usted cree que la palabra de Dios nos manda a respetar a los sinvergüenzas, a respetar a los mentirosos? En ninguna manera. Tampoco nos manda a irrespetarlos o a ofenderlos, pero nos manda a que tengamos pensamiento propio y a que sepamos la diferencia entre la verdad y la mentira y entre lo que corresponde y lo que no corresponde. Amén. Entonces, que nadie, decía el Señor, esta es mi traducción, se quede sin pensar. Es decir, se quede sin entender. Y cuando Él comenzó a llamar a los discípulos, una de las cosas primeras que les dijo fue, vengan y síganme. Vengan y síganme. ¿Por qué? Se los llevó, los sacó totalmente fuera del sistema. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que no queremos salir del sistema. Amén. Y como no queremos salir del sistema, no podemos dejar de pensar y de sentir como piensa y como siente el sistema. Y eso representa un reto muy grande. Y por eso es que parecemos tener un pie adentro de la iglesia y otro pie en el mundo. Amén. Porque rehusamos salirnos del sistema. Amén. Hay gente que le da náuseas si no tiene acceso a las redes sociales. ¿Se ha fijado cómo se desespera la gente? No se le vaya a olvidar el teléfono celular en la casa, que aunque ya lleve 2 horas de distancia, esas 2 horas mejor se regresa a buscarlo porque mejor pierde 2 horas y no 2 días sin el teléfono. Se muere sin el teléfono. Las redes sociales, la cantidad de manipulación que nos hacen las redes sociales. ¿Se ha fijado que usted solo le da like a algo y de repente ya le está apareciendo el montón de cosas que le están vendiendo? Le aparece todo. O sea, las redes le conocen a usted mejor que usted se conoce a usted mismo. Y todas las campañas, ya sean de cosas comerciales, ya sea de comercio, ya sea de política, ya sea religiosa, específicamente diseñada para las cosas que ellos saben que a usted le gusta. Es un gran negocio la venta de información. Y nosotros estamos de una forma permanente, cediéndoles a ellos nuestro pensamiento y cediéndole al mundo nuestro pensamiento. Entonces, ese pensamiento manipulado a la iglesia, que la iglesia ha omitido ejercer la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Mateo 28, versículo 18. ¿En qué nombre vamos a leer la palabra?
en el nombre del Señor Jesús. Vea lo que dice la palabra. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto es justo antes del Señor ascender al cielo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Amén. Esto es después que Él había. Toda potestad en el cielo, toda potestad en la tierra. En ese poder en el cielo y en la tierra que ahora yo tengo, aquí viene la gran comisión. Y se llama la gran comisión porque es un mandato del Señor a sus discípulos. Ahora, los discípulos del Señor a estas alturas ya no eran ovejas. Cuando el Señor se encontró con Simón Pedro y con su hermano que estaban tejiendo, arreglando las redes, en el caso de Juan, ellos eran ovejas en ese momento. Y digo eran ovejas porque en ese momento de trabajo, ni a Juan ni a ninguno de los discípulos en ese momento, que en ese momento no eran discípulos, eran ovejas, les interesaba lo que pasaba allá en Jerusalén. A ninguno de ellos les importaba las decisiones que el concilio de Sanedrín tomaba. A ninguno de ellos y los tratos chucos o sucios o corruptos que el sumo sacerdote Caifás o Anás tenían con Pilato allá en el centro de gobierno romano en Jerusalén. A ninguno de ellos les importaba las políticas que el tomaba, afectaba directamente la vida de cada uno de ellos. En lo único que ellos estaban preocupados era en sacar peces para comer y alimentarse ese día. Ese era cuánto valía la gasolina, que si había trabajo, que cuál era el salario mínimo, que si la educación era gratuita o que si la educación era cara, que si el pago del hospital. Eso a ellos les importaba, porque eran ovejas y las ovejas lo que menos hacen es pensar. Si usted es de las personas que no le gusta pensar, déjeme decirle, por favor no lo tome personal y no se me vaya a ofender. Si a usted no le gusta pensar, usted es una oveja. Si a usted no le gusta entender las cosas, si a usted no le gusta esforzar, si a usted le gusta solamente ir como Vicente a donde va toda la gente, usted es una oveja. La gente están ahí en el pensar. A las ovejas les gusta que las más. A las ovejas les gusta que alguien más piense por ellos. Que alguien más les dé la receta. Que alguien más les diga a dónde deben de ir, qué es lo que deben de hacer, a qué horas deben de levantarse, cuánto deben de pagar. A las ovejas les gusta que otros construyan las universidades, que otros construyan las escuelas, que otros construyan las carreteras. A las ovejas no les interesa saber nada de eso. Porque con tal que tengan su comidita del día, con eso están bien. Pues déjeme decirle que el Señor Jesucristo se encontró con esas ovejas, Simón Pedro. Se encontró con esas ovejas, los discípulos, y comenzó a llamarlos a uno. ¿Y sabe para qué los comenzó a llamar a uno? Para que dejaran de ser ovejas y se convirtieran en discípulos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, una de las diferencias muy marcadas es que una oveja no piensa, un discípulo sí. Una oveja no tiene pensamiento, un discípulo sí. Una oveja no se puede defender, un discípulo sí. Una oveja no conoce el camino, un discípulo sí. A una oveja se la harta el lobo, a un discípulo no. Ponga usted a una oveja en la pradera y ponga usted a un león en esa misma pradera. ¿Quién cree que se va a comer a quién? ¿La oveja león? ¿Cree que la oveja se va a comer al león? ¿O cree que el león se va a comer a la oveja? Cuando a usted no le gusta aprender a pensar, usted es una oveja y tarde o temprano se lo va a comer el león. ¿Y sabe cómo se llama el león? Vea.
La palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ese a quien devorar es buscando ovejas para hartárselas. Y desafortunadamente, este mundo, como decía Galeano, está patas arriba porque está lleno de demasiadas ovejas por todos lados. Y uno de los problemas centrales que la iglesia tiene es que la iglesia tiene demasiadas ovejas. Y eso es contrario a la voluntad del Señor Jesús. Entonces, verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y vea lo que dice ahí. Por tanto, id y haced, ¿qué dice ahí? Note, el Señor no envió a los discípulos a hacer ovejas. Los discípulos no necesitan hacer ovejas porque de ovejas está lleno el mundo. Los discípulos necesitan agarrar a esas ovejas y transformarlas o convertirlas en discípulos. Ese es el proceso. Porque lo que Jesús necesita en su iglesia son discípulos, no ovejas. Porque las ovejas necesitan de cuidado permanente. Uno de los problemas que los padres de familia tienen, más que todo cuando los padres de familia ya tienen hijos grandes, dicen, ay, es que a mí me gustan los niños, me gustan los bebés, quisiera tener uno, pero pensar en volver a comenzar. ¿Por qué? Porque lo que nace es una ovejita. Y tarda muchos años en que esa ovejita se convierta en un discípulo. Por eso el Señor dedicó tiempo a sus ovejas, para convertirlas en discípulos. Y después de que Él había resucitado, aquí en Mateo 28, 19, ya estas ovejitas ya no eran ovejitas, ahora eran discípulos. Y como ya eran discípulos, entonces les dijo, vayan, id y haced discípulos a todas las naciones. Porque la iglesia es dirigida por discípulos y está llena de discípulos. Ahora, yo sé que se nos ha predicado un evangelio que el rebaño es oveja. Y eso es lo que hemos creído. Pero no se nos ha dicho lo que dice la palabra del Señor, no se nos ha explicado. Porque dice el apóstol Pablo, y esto erais algunos, es decir, algunos antes de venir a la iglesia éramos borrachos, mentirosos, corruptos, adúlteros, fornicarios, ladrones, homosexuales, de todo. Y esto erais algunos, es decir, otra forma de decir, antes de venir a la iglesia eras una oveja, no pensabas. Porque solamente una persona que no piense, hermano, se va a pasar fumando cajetilla tras cajetilla de cigarro. Solamente una persona que no piensa se convierte en una chimenea, porque si alguien que piensa sabe que está destruyendo sus pulmones. Solamente una persona que no piensa se pone a tomar alcohol, y muchos toman alcohol puro. Solamente una persona que no piensa no se va a dar cuenta que le va a dar cirrosis en el hígado. ¿Me explico? Una persona que piensa no hace eso. Una persona que piensa ve el peligro y se aleja de él. Porque una persona que piensa es sensata, una persona que no piensa es insensata. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la palabra del Señor, el Señor nos está diciendo, ¿sabes por qué el mundo está como está? ¿Sabes por qué el mundo está como está? ¿Y cómo está el mundo? Está dividido. Mire Estados Unidos cómo está ahora, está partido por la mitad. Está dividido, es increíble. Yo era un jovencito, muchos de ustedes no habían ni siquiera nacido, pero yo era un jovencito cuando Ronald Reagan asumió la presidencia
el 20 de enero de 1981. Yo estuve ahí en Washington. Multitud de gente. En cada toma presidencial del nuevo presidente es una multitud de gente en Washington. Vaya usted de Washington ahora, no lo dejan entrar. Es una zona militarizada. Más parece una zona de guerra. Hay más soldados en las calles de Washington, D.C. ahora mismo, estadounidenses, que los que hay soldados en Irak y en Afganistán combinados. Imagínese usted, y eso es el producto de ¿qué? De la profunda división que hay en estos momentos, división política, división religiosa que hay en este país. Entonces, ¿por qué está el mundo dividido? ¿Por qué está el mundo lleno de guerras? ¿Por qué está el mundo lleno de pleitos? ¿Por qué está el mundo, las redes sociales llenas de insultos? Usted pone algo que la gente no entiende, lo que más le cae son insultos. Y al más grosero. Los otros días les comentaba que la gente más famosa en las redes sociales son los más malcriados. Los que más palabras soeces dicen, esos son los más famosos. Y tienen miles, decenas, cientos de miles de likes. Amén. Entonces, ¿por qué el mundo está tan dividido y emproblemado en lo político, en lo religioso, en lo empresarial, en lo social, en todo? Y aparte de eso, ¿por qué los líderes políticos no abonan a la unicidad del país, a la unión del país? Imagínense ustedes que en El Salvador, y le digo porque yo crecí bajo gobiernos militares en El Salvador. Es decir, los gobiernos militares estuvieron en El Salvador hasta 1979. Al último general que gobernó por decreto, por golpe de Estado de El Salvador, el general Carlos Humberto Romero, de Chalatenango. Le dieron golpe de Estado un 15 de octubre de 1979. Yo mi niñez y mi adolescencia la pasé bajo gobiernos militares. Es decir, yo sé lo que fue vivir bajo la Guardia Nacional en El Salvador, bajo la Policía de Hacienda, bajo la Marina, porque allí donde yo nací, donde yo vivía, allí en Puerto del Triunfo, ahí había Marina Nacional, ahí había Policía de Hacienda, ahí había Guardia Nacional, ahí había orden, que eran campesinos que les habían dado machete y les daban pistola. Y mataban a quien se les oponía y a quien les daba la gana. Yo vi a la Guardia Nacional cipote asesinar con sus fusiles G3 a gente inocente. Vi de niño a mi propio padre ser golpeado por la Guardia Nacional. Vi a gente de primera mano en las elecciones cómo abusaban y cómo hacían todo eso. Y yo entiendo el por qué eso eventualmente provocó una guerra civil en El Salvador, que terminó con entre 75 y 100,000 muertos. Los otros días hablaba con mi papá, le envío un abrazo porque yo sé que mi padre siempre, papá y mamá siempre se conectan, les envío un abrazo a papá y mamá. Y en los últimos años he tenido la oportunidad de conocer ya de adulto, de primera mano, El Salvador. Y los partidos políticos han sido unos grandes corruptos, los dirigentes de los partidos políticos unos grandes corruptos en El Salvador. Tanto llamados de derecha, de izquierda, de centro, igual de arrastrados y de podridos. Y conocí de primera mano el partido llamado de izquierda en El Salvador, el FMLN. Y los otros días yo tuve problemas de primera mano con la dirigencia del FMLN. Le estoy hablando del expresidente Mauricio Funes, del expresidente Salvador Sánchez Serén, a quienes conozco y a quienes apoyé y ayudé a llegar al poder. Y conocí también la dirigencia, que ahora dicen que ya no es, pero yo no termino de creer, de ese partido, el FMLN. Entonces, mis padres siempre fueron de oposición en los temas políticos en El Salvador. Y ellos eran del PDC de José Napoleón Duarte, que era quien representaba a la oposición política en la década de los años 70 y eventualmente llegó a ser presidente en los años 80, impuesto por Ronald Reagan, el entonces presidente de acá de los Estados Unidos. Pero cuando ese PDC de Duarte dejó de ser,
Y después vino la guerra civil y el 16 de enero de 1992 se firmaron los acuerdos de paz en El Salvador, en Chapultepec, México. Después de casi entre 75 y 100,000 muertos, muchos de mis compañeros estudiantes fueron asesinados, descuartizados. Sus cuerpos aparecían pedazos allá en un lugar que le llaman El Playón por la carretera del Litoral. Es decir, yo experimenté eso, no solo en mi niñez y en mi adolescencia, y entiendo las razones por las cuales se desató una guerra civil en El Salvador, que se terminó de abrir cuando asesinaron a Monseñor Óscar Arnulfo Romero el 24 de marzo de 1980. Entonces entiendo todo eso y entiendo por qué al final tuvieron que haber algunas negociaciones para firmar el acuerdo de paz. Costó tanta sangre derramar a tanta gente inocente. Pero ahora aparece el presidente actual diciendo que los acuerdos de paz son chafa, que eso no es cierto, que no hay que celebrar nada de eso, que no hay que respetar nada de eso. Pero él nació en 1981 en una cuna de oro, nunca experimentó nada de eso de lo que le estoy hablando, no tiene memoria histórica de lo que realmente ha pasado en ese país, porque a él nunca lo amenazó la Guardia Nacional, nunca nada de eso, no tiene memoria histórica. Entonces, cuando usted no conoce algo, es fácil no pensar y es fácil desecharlo y tirarlo a la basura porque no sirve, porque no lo conoce. ¿Con cuánta gente se ha encontrado usted que muchas veces lo han despreciado a usted? Lo han mirado con ojos de desprecio porque no lo conocen. Hay gente que solo porque usted les dice yo no sé leer, lo desprecian. O yo no tengo un título universitario, lo desprecian sin conocerle. Sin conocerle. ¿Por qué? Porque no se toman el tiempo para pensar. Cuando estamos hablando del Evangelio, el Señor dice, Dios no hace acepción de personas. Para Él, absolutamente nada importa más que un corazón contrito, humillado y que esté dispuesto a aprender y a nacer de nuevo. Eso es lo que Él busca, que nosotros estemos dispuestos a nacer de nuevo. Es decir, que estemos dispuestos a aprender a pensar. Pero para aprender a pensar hay que adquirir conocimiento. Hay que adquirir conocimiento. Porque si usted rechaza el conocimiento, usted va a seguir yendo como Vicente a donde va toda la gente. Y va a ser parte de esa masa no pensante que la mueven para un lado y la mueven para otro y la mueven aquí y la mueven para allá. Porque no se toma el tiempo para aprender. Y eso pasa no solamente en el área política, pasa en el área de la iglesia. Y eso es uno de los problemas más grandes que tenemos también en la iglesia. Vengan ahí a Primera de Pedro. Me dicen amén cuando estemos ahí. En el capítulo 5. Vea lo que dice ahí. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. En el nombre del Señor Jesús. Sed sobrios y velad. Ser sobrios es manténganse en sus 5 sentidos. Manténganse alerta, manténganse con los ojos abiertos, manténganse con el conocimiento despierto. No permitan que nadie les engañe, no permitan que nadie los manipule, no permitan que nadie los arrastre a través de huecas filosofías, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Sed sobrio y vea lo bonito de esto. Y velad. Mantente con las pepas abiertas. Presta atención. Analiza los espíritus. Discierne los espíritus a ver si son de Dios. Disciérnelo. Imagínense ustedes. La gente evangélica blanca aquí piensan que Donald Trump es el representante de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo puede ser una persona sinvergüenza, una persona mentirosa, una persona corrupta, una persona podrida, una persona que desprecia y pisotea a los más débiles, ser el enviado de Dios? ¿Se da cuenta lo que pasa cuando no pensamos?
Lo que pasa cuando no analizamos. Y eso no solamente golpea nuestras vidas de una forma personal, sino que golpea las vidas de todos aquellos a los que nosotros también amamos. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Sed sobrios y velad, y aquí le dice, porque vuestro adversario, el diablo, usted tiene que tener claro que usted y yo tenemos un enemigo, se llama el diablo. Y vea lo que dice ahí, como león rugiente anda alrededor, buscando, ¿qué? ¿A quién? ¿A quién devorar? ¿Y qué cree que anda buscando el diablo? Diga conmigo, ovejitas. Ovejas, porque las ovejas son fácilmente arrastradas, porque las ovejas son presa fácil. El mandamiento del Señor Jesucristo es tan importante que se ha llamado con un nombre propio, se le ha llamado la Gran Comisión. En resumen, la Gran Comisión es la orden que el Señor dio a la iglesia. La iglesia es un pueblo que es sinónimo de discípulos. La iglesia no es sinónimo de ovejas. Nos han enseñado mal. La iglesia es sinónimo de discípulos, porque eso es lo que el Señor les dijo. Vayan por todo el mundo y haced discípulos. Los discípulos, hechos por los discípulos, son los que se convierten en miembros de la iglesia. ¿Están conmigo? No las ovejas. Amén. Entonces, la iglesia es sinónimo de discípulos porque la iglesia está supuesta a estar formada por discípulos y no por ovejas. Las ovejas están allá afuera en el mundo. Ahora, para que vaya a las naciones, la iglesia, que son discípulos, deben de ir a las naciones, encontrar las ovejas y transformarles el pensamiento para que se conviertan en discípulos. Discípulo siendo sinónimo de un hombre o una mujer libre. Oveja siendo sinónimo de una persona esclavizada. Un borracho es una oveja. Un malhechor es una oveja. Un fornicario es una oveja. Un maldiciente es una oveja. Todos aquellos que practican el pecado son ovejas porque no son hombres ni mujeres libres. Están presos, están encadenados. Los discípulos son hombres y mujeres libres. Y lo que el Señor desea para nosotros es que seamos un pueblo libre. Entonces, a mí en lo personal, este mandamiento o este gran mandamiento o esta ordenanza del Señor, me parece que la iglesia moderna la ha convertido no en la gran comisión, sino en la gran omisión. ¿Por qué? Y hablo porque tengo casi 30 años haciendo esto y he visto cantidades de ejemplos. Porque a la mayoría de predicadores y a la mayoría de pastores y a la mayoría de líderes en la iglesia prefieren tener rebaños llenos de ovejas que de discípulos. Y los predicadores o los líderes de la iglesia son los primeros y más grandes culpables. Porque le tienen miedo a que en su iglesia se desarrollen discípulos. Le comentaba al brodito Andy anoche que mi madre nunca le gustó tener animalitos en la casa. A mí hoy en la casa no me gusta tener perros y gatos porque mi madre nunca quiso tener. No estoy diciendo que no sea bonito, es como el chile. Yo escucho que la gente dice que el chile le da hambre, a mí no. Y la gente le encantan los animalitos y se enamoran de ellos. Y yo creo que es cierto. Pero en mis años de formación mi mamá nunca quiso animalitos, entonces me quedé así. Pero, cuando era niño, tenía yo unos 6, 7, 8 años, mi mamá nos permitió tener 2 periquitos en la casa. 2 periquitos. Y yo recuerdo que, le comentaba al brodito Andy anoche, y yo recuerdo que una de las cosas que mi mamá me decía siempre, o nos decía era, a lo mejor ella ya ni se acuerda, porque a los adultos se les olvida, pero ella me decía, para que no se vayan, tienes que periódicamente mantenerte cortándole las alas. Porque si no les cortas las alas, van a crecer y se van a ir.
Y yo tenía una tijerita especialmente diseñada y cada ciertos días agarraba al pobre animalito y pum, 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 le cortaba las alas. Total que le hacía así el animalito y ahí pasaba en la hamaca para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Los dos se encontraban en el camino. Y nunca se iban porque yo me encargaba de cortarle las alas. Yo no sé qué pasó, pero un día, pasó un tiempo, que por alguna razón, no recuerdo cuál razón, no les corté las alas. Y tan pronto aquellos animalitos les crecieron las alas, ¿qué cree que hicieron? Ahí no era patitas, ahí era alitas, ¿para qué te quiero? Nunca más los volví a ver hasta el día de hoy. No sé qué pasó con los periquitos, pero se fueron de la casa. Ahora, hay demasiados pastores en la iglesia, demasiados líderes en la iglesia, que se dedican de una forma permanente a cortarle las alas al rebaño. Esa no es la voluntad del Señor. La razón por la que el Señor sacó a los discípulos y les dijo, síganme, fue para que las alas de ellos les crecieran. Para que las alas de su conocimiento les crecieran, para que las alas de su espíritu les crecieran, porque este mundo necesita discípulos, ovejas ya tiene demasiadas, necesita discípulos que lo ayuden a transformarse, discípulos que lo ayuden a llenarse de luz, discípulos que lo ayuden a encontrar el camino, discípulos que lo saquen del infierno y se lo lleven al cielo. Pero la iglesia moderna ha convertido ese mandamiento en desobediencia y no le interesa. Porque la iglesia moderna ve al rebaño, como les decía hace un rato, como una vaca lechera. Y lo único que interesa es el billete. Lo único que interesa. Y tienen miedo de dejar que las alas del rebaño crezcan. Pues miren, hermanos, quiero decirles, al menos en esta iglesia aquí nadie le va a cortar las alas a usted. Y si nadie le va a cortar y nadie le corta las alas, está prohibido que usted se corte las alas a usted mismo. Está prohibido. Porque muchas veces, así como Donald Trump, el peor enemigo que Donald Trump tiene es él mismo. Muchas veces el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Y somos nosotros mismos los que nos decimos, no puedo hacer eso. Somos nosotros mismos los que nos autorrestringimos, los que nos autocensuramos. Una persona que se mantenga cortando las alas ella misma o dejando que otro le esté cortando las alas, no puede ser discípulo del Señor. Pero eso implica que yo tengo que estar dispuesto a aprender. Tengo que estar dispuesto a dejarme enseñar correctamente. ¿Qué hubiese pasado si los discípulos no se hubiesen dejado enseñar por el Señor? Amén. Entonces, eso se ha convertido en la gran omisión. Por eso es que usted mira, las iglesias están llenas de gente miedosa. A todos le tienen miedo. Ay, no, el libro de Apocalipsis no lo leo porque me da miedo. ¿Cómo que le da miedo? Y el Señor ha dicho escudriñar las Escrituras. ¿Cómo le puede tener miedo a una orden que el Señor le ha dicho que usted la lea? Me da miedo. O sea, la gente no hace nada porque para la mayoría de la gente en las iglesias todo es pecado. Todo es pecado. Y nos equivocamos precisamente porque tenemos pensamiento de oveja en todo. No entendemos nada, no entendemos ni lo religioso, ni lo espiritual, ni lo social, ni lo político, ni nada. Imagínense lo que ha pasado aquí en Estados Unidos. Trump, dicen los cristianos en este país, es el enviado de Dios. ¿Usted cree que un enviado de Dios va a estar separando a las familias? ¿Usted cree que un enviado de Dios va a estar metiendo niños de meses de nacidos a la cárcel? ¿Usted cree que un enviado de Dios le va a empezar un pepino que niños de 5 años están muriendo en la cárcel? Los tiene viviendo en jaulas, aguantando frío.
enfermos. Pero, ¿y por qué hemos llegado a ese nivel de falta de pensamiento? Es precisamente por el pensamiento de oveja que se nos ha implantado. Ahí pasa la gente dice, ay no, la vacuna del COVID es el chip que le van a implantar ahí. ¿Qué le pasa, hombre? ¿Qué le pasa? La palabra de Dios es clara, cuando ellos se lo pongan, se le van a poner o en la mano derecha o en la frente, no en una vacuna, por amor a Dios. Estamos dispuestos a creer todo tipo de tontería. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que otros piensen por nosotros. Y lo peor del caso es que le estamos creyendo siempre a los más mentirosos. Entre más grande es la mentira, más la celebramos y más la aplaudimos. Y mientras tanto no estamos haciendo el trabajo del Señor. Entonces, rechazamos completamente la gran comisión y la hemos convertido en la gran omisión. La orden de formar discípulos la hemos dejado de lado y más bien nos hemos encargado de mantener ovejas. No queremos formar discípulos. El pastor no quiere que nadie sepa más que él, porque tiene miedo que lo desbanquen y le den golpe de iglesia, no de Estado, sino golpe de iglesia. Amén. Nadie puede saber más que el pastor. ¿Y quién le ha dicho qué? ¿Quién le ha dicho eso? Mire la humildad del apóstol Pedro cuando habló del apóstol Pablo. Dijo, yo entiendo que al apóstol Pablo el Señor le ha dado algunas cosas que son difíciles de entender, decía. Pero él reconoció no solo la unción, sino la sabiduría y el entendimiento que el Espíritu de Dios le dio al apóstol Pablo. Pero no por eso el Señor le quitó las llaves del reino de los cielos a Pedro. Ni por eso sintió Pedro amenazado su liderazgo. Porque al final a él lo había mandado a los judíos y a Pablo lo había mandado a los gentiles. Nadie debe de sentirse amenazado por nadie. Al contrario, cuando yo veo que usted tiene hambre, que quiere aprender, que tiene pensamiento propio, eso a mí me halaga. Me halaga. Porque eso quiere decir que entre más discípulos hay en esta iglesia, menos preocupación debo yo de tener que el Señor me puede llevar o no me puede llevar, porque yo sé que esté yo aquí o no esté yo aquí, este rebaño va a permanecer porque no es un rebaño de ovejas, es un rebaño de discípulos. Hay una diferencia muy grande. Entonces, la realidad es que es mucho más fácil guiar a ovejas que guiar a discípulos, porque las ovejas son manipulables. Pero una pregunta, ¿por qué somos los cristianos comparados con ovejas? ¿Por qué? Otra pregunta, ¿puede un ser humano derrotar a un demonio únicamente con sus propias fuerzas humanas? ¿Podrá una persona mortal ser capaz de engañar a un espíritu maligno que es más viejo que la humanidad misma? ¿Sabe usted que los demonios existían antes de que el Señor creara al hombre? El diablo escribía. Por eso dicen que es más diablo el diablo por viejo que por diablo. ¿Usted cree que con nuestro pensamiento y sabiduría y filosofía humana podemos ganarle al diablo o a cualquier demonio? No hay forma, amén. Ahora, como yo les decía, si usted pone una oveja allá afuera y pone un león, ¿quién cree que va a ganar la batalla? Por supuesto que el león, ¿verdad? Entonces, la Biblia, allí en 1 de Pedro 5:8, lo acabamos de leer, compara a Satanás con un león rugiente que anda buscando a quien devorar. A mí me da tristeza la forma tan fácil como la gente es manipulada. Imagínense que estos son ejemplos que les estoy dando, y perdónenme que les hable de esto, pero son ejemplos que yo conozco de primera mano. Imagínense que uno de los fundadores del partido de Arena en El Salvador, de derecha, de ultraderecha,
El fundador central fue un hombre llamado Roberto D'Aubuisson. Yo lo he llamado siempre el Hitler de El Salvador. Y le digo porque conocí de primera mano. Yo terminé aquí en El Salvador porque los escuadrones de la muerte que fundó Roberto D'Aubuisson, un día les llegó el nombre mío ahí. Y un medio hermano mío que estaba en el ejército, y él era miembro de las S2, los escuadrones de la muerte en ese tiempo le llegó eso, y así fue como yo terminé en este país. Entonces yo conozco eso de primera mano, lo viví eso de primera mano. Y uno de los fundadores con Roberto D'Aubuisson de ese partido que hizo atrocidades en El Salvador, corrupto de primera mano, de nombre Walter Araujo, ha sido diputado en la Asamblea Legislativa, ha sido magistrado en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué no ha hecho? Y de repente aparece otro partido, se cambia de color, ya no es de Arena, y ahora denuncia Arena, se cambia de color, y ahora es de ese nuevo partido, y ahora es el salvador del pueblo. Un abusador de mujeres, insulta a mujeres, grosero, malcriado. Pero como está con el actual presidente, ahí va a ser diputado otra vez. ¿Y por qué pasa eso? Porque a la gente no le gusta pensar. Y lo mismo que pasa en la política pasa en la iglesia. A nosotros nos gusta que otros piensen, que otros se desvelen, que otros se quemen las pestañas, que otros oren, que otros estudien, que otros busquen de Dios, que otros hagan ayuno. Pero yo no quiero hacer nada. Que el pastor ore por mí, que el pastor ore por el enfermo, que el pastor vaya al hospital, que el pastor vaya a la cárcel. ¿Y es que acaso el pastor es el único discípulo en la iglesia? Que el pastor sea el responsable de pagar todo. Que el pastor aquí, que el líder aquí. Y la pregunta es ¿por qué, pues? Ninguno de ustedes tiene un salario para estar aquí. Y les voy a decir algo, yo tampoco, yo no estoy aquí porque tengo un salario. Aquí nadie tiene un salario. Aquí todos estamos porque todos tenemos una esperanza. Y esa esperanza tiene que ver con encontrarnos cara a cara con el Señor Jesucristo. Esa esperanza tiene que ver con que yo escuche la trompeta final cuando suene. Al final la trompeta, esa trompeta la quiero escuchar y yo quiero que usted la escuche. Y que en ese momento nuestros cuerpos sean transformados y seamos levantados para encontrarnos con el Señor en el aire. Esa es la promesa, esa es la visión. Pero eso no va a pasar mientras yo tenga el pensamiento de una oveja. Hace 7 años atrás esta iglesia se destruyó. Y se destruyó porque todo el pueblo tenía pensamiento de oveja. Y se fueron detrás de alguien que les mintió y les engañó. Y ahora muchas de esas ovejas están borrachas en el mundo. Son incrédulas, son hasta ateos algunos de ellos. Todo porque no tenían pensamiento propio. Es peligroso no tener pensamiento propio. No tener pensamiento propio es arriesgarse a morir. Usted debe de tener pensamiento propio, no por mí, por usted. Porque si no, cualquier mentiroso viene y lo va a arrastrar. Cualquier mentiroso viene y se lo va a llevar al infierno. A mí me da asco la cantidad de charlatanes que veo, entre comillas, predicando el evangelio. ¿Alguien tiene un trapito por ahí que me preste? ¿Tiene un trapito, un pañuelo, algo que me preste? Quédese ahí, venga, para aquí, ya que usted viene, ok. Déjame un aplauso para hermano Josecito, por favor. Sígame la corriente, por favor. Para aquí más, ¿verdad?
Ahí, no, ahí. Sígame la corriente. Cuando yo le tire esto, usted se tira al suelo. Vamos a ver. Vamos a ver otra vez. O sea, hay gente charlatana diciendo que este es el espíritu. Y para probarlo, mira. Ve lo que es el espíritu. Ve lo que es el espíritu. La gente está descuidada, pues. Pero como ha hecho la gente creer a la gente que esto es el espíritu, miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Y quiere usted ser sano. Esto está pasando en las iglesias de hoy. ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Ya está cambiando el pensamiento. ¿Se da cuenta? Démele otro aplauso a mi hermano José. Gracias, sí, hermano. ¿Qué nos pasa, pues? Tenemos que ser más cuerdos, amén. Entonces, hay algo bien curioso. ¿Cómo estamos? Tenemos unos minutos más. Me regalan unos minutos más. No más de 3 horas, se los prometo. Hay cosas que son bien curiosas. Fíjense ustedes, hermanos, que en la Biblia se compara al ser humano con ovejas. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús estuvo en una ocasión frente a Jerusalén y dice la palabra, y Jesús lloró. Pero Jesús lloró porque la ciudad de Jerusalén estaba llena de ovejas. No lloró porque la ciudad de Jerusalén estaba llena de discípulos. Estaba llena de ovejas. Y por eso él dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus polluelos? Como la gallina junta a sus pollitos y no quisiste. Entonces, él lloró porque la ciudad de Jerusalén no estuvo dispuesta a convertirse en discípulos. Pero hay cosas bien extraordinarias, amén, curiosas. ¿Saben ustedes que la mayoría de animales tienen algún mecanismo de defensa? La mayoría de animales tienen algún mecanismo de defensa. Por ejemplo, el toro tiene cuernos y cuando el toro se siente amenazado, ¿qué hace? Embiste. Amén. Recuerdo de niño el torito Pinto. Dale, torito Pinto. ¿Y qué hacía el torito Pinto? Embestir. Entonces el toro, los cuernos del toro son un mecanismo de defensa. Diga conmigo, un mecanismo de defensa. Amén. El gato, ¿cuál es el mecanismo de defensa del gato? Arañar. Araña. Ese es un mecanismo de defensa. El perro, ¿cuál es el mecanismo de defensa del perro? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué hace el perro? Ladra. Ese es, diga, su mecanismo de defensa. Amén. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de defensa de las ovejas? ¿Cuál es el mecanismo de defensa de las ovejas? Ninguno no tiene mecanismo de defensa. Por eso para lo único que sirve es para que le quiten la lana. Para lo único que sirve es para dar leche. Para lo único que sirve es para que le roben el pisto. No tiene mecanismo de defensa. El león, el lobo se la puede hartar a la hora que le dé la gana. Y eso significa que no tiene pensamiento propio, no tiene conocimiento. Necesita para sobrevivir que de una forma permanente un pastor la proteja. Un pastor la proteja. Dice, escribiendo a los romanos el apóstol Pablo, la naturaleza misma os enseña. Es decir, nosotros debemos de aprender de la naturaleza. Y vea lo que pasa en la naturaleza con nuestras familias. Miren nuestros hijos.
Yo tengo una bebé de 5 meses y medio, bendito sea el Señor. Pero también tengo hijos y tengo hijas adultas. Los hijos adultos que tengo ya no necesitan de mi cuidado, pero la bebé sí. O sea, yo no creo que mi hijo varón que tengo, que el fin de este mes va a cumplir con la bendición del Señor 25 años, quiera que haga lo que hago con Willito. Pues Willy cada vez que va a ir al baño me dice, papá, ahí me avisas. Ahí me avisas, papá. Lo que él me está diciendo es cuando esté listo te voy a avisar para que vengas a ayudarme a terminar los quehaceres en el baño. Pero Willy tiene 5 años, pero el otro va a cumplir 25. Y el que tiene 25 ya no me necesita para eso. ¿Por qué? Porque ya tiene pensamiento propio, ya aprendió a defenderse, ya aprendió a cuidarse. Aquel todavía está en proceso, me explico. Y entonces en la iglesia es igual. Nosotros estamos supuestos a crecer, todos sin excepción alguna, todos, diga todos. Todos. Entonces, si usted quiere seguir siendo oveja, ya sabe lo que le espera. Las ovejas no tienen mecanismo de defensa. Y por eso es que creen a todo lo que les dicen, no investigan, porque no piensan. No les interesa transformar el pensamiento porque no saben cómo. Dependen de que alguien las esté protegiendo de una manera permanente, porque de otra manera se mueren. Y por eso terminan las ovejas regadas por el mundo. Pero eso no es lo que pasa con los discípulos, amén. Entonces, el trabajo del pastor no es cuidar a esa oveja toda la vida. Amén. Yo le doy gracias al Señor por los discípulos de esta iglesia. Yo bendigo el nombre del Señor por la vida del brodito Andy. Bendigo el Señor por la vida del brodito Conchito. Bendigo la vida del Señor por la vida del brodito Josecito. Por la vida de todos ustedes, hermano George. Amén, hermana Elsie. Andreita, de mi esposa. La vida de todos ustedes, bendigo al Señor. Amén, porque yo sé que la mayoría de ustedes ya aprendieron a cuidarse por cuenta propia. Es importante, y es importante que le enseñemos a nuestros hijos a cuidarse por cuenta propia, porque el papá y la mamá no pueden estar ahí todo el tiempo. A defenderse por cuenta propia, a adquirir conocimiento por cuenta propia. Y es importante que el evangelio lo aprendamos a ver de una manera práctica, no de una manera religiosa, de una manera práctica, porque el evangelio nos sirve en esta vida. Allá en el cielo no necesita el evangelio. Y en esta vida el evangelio es una filosofía de vida. Es una filosofía de vida. ¿Qué decía nuestra hermana de filosofía? Amor a la sabiduría. El evangelio es una filosofía de vida. Ahí yo voy a aprender cómo vivir. Ahí yo voy a aprender cómo comportarme. Ahí yo voy a aprender cómo hablar, cómo responder. Ahí yo voy a aprender a tener dominio propio. Ahí yo voy a aprender a tener visión. Ahí yo voy a aprender a conocer el camino. Voy a aprender a no tenerle miedo a la verdad. Voy a aprender a decir sí, sí o no, no. Voy a aprender a depender directamente de Dios y no de los hombres. Y voy a aprender a no comerme todo lo que me tiran en las redes sociales o todo lo que me tiran los políticos. Voy a aprender a no ser parte del coro. ¿Y por qué estás aprendiendo? A saber, porque aquel está aprendiendo. ¿Ha visto esos videos? ¿Verdad? Que alguien está viendo para arriba y llega otro y se para ahí. Que está, llega otro, y les pregunto, ¿y qué estás viendo? No sé, aquel está viendo algo. Entonces, no nos portemos de esa manera. Amén. Convirtámonos en hombres y en mujeres libres. Y la única manera de alcanzarlo es dejando que verdaderamente el Espíritu del Señor y el conocimiento del Señor penetre en nuestros corazones y más que todo también nuestros pensamientos. Y a su nombre, pongámonos de pie. Pongámonos de pie en el nombre de Jesús.